Shalom, mis queridos y amados hermanos. Saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Estamos juntos para iniciar el culto matutino de hoy. Hoy también iniciamos con la oración.
para que todo sea conforme a la voluntad de nuestro Dios. Comenzamos entonces. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por la noche que pasamos. Muchas gracias, Señor, por este momento que estamos delante de tu presencia. Señor, hoy también pedimos tu gracia para que este culto sea una comunión total contigo, donde todos nosotros recibamos, Señor, tu gracia, tu sabiduría, tu poder, para que hoy también sea un día llena de bendiciones. Y también oramos, Señor, por aquellos hermanos que están pasando mal, enfermos, en situaciones difíciles. Queremos que tú estés, Señor, consolando, sanando, recuperando, tocando, para que todos estemos, Señor, bien. Y así, Señor, la congregación toda junta, así para que podamos servirte de la mejor manera, Señor. Así como tiene que ser tu cuerpo. Señor, sabemos que será así. Y te decimos muchas gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Oh, quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús.
Amén, aleluya, gloria a Dios. Seguimos con la lectura bíblica, Génesis capítulo 40, los versículos 1 al 5. Libro de Génesis capítulo 40, los versículos 1 al 5. Y leemos juntos. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey del Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey del Egipto, que estaba arrestado en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Amén. José, aún en su edad de adolescente, por el celo y el odio de sus hermanos, fue vendido como esclavo y se vino a parar en Egipto, el país más importante, centro del mundo, y precisamente en la casa del capitán de la guardia de Faraón. Y José, a pesar de todas estas situaciones injustas, difíciles, se esforzó para servir fielmente y Dios le dio la prosperidad. Así dice la palabra del Señor. Y por eso fue reconocido también por su propio amo y se le encargó todos los asuntos de la casa. Pero viene la dificultad, mayor dificultad. Era la perversidad de la maldad de su ama, la esposa de su amo. Su morbosidad, su concupiscencia sexual hizo que acosara en primer lugar a José, y luego cuando José se negaba, entonces acusó como abusador sexual y fue puesto en la cárcel del rey. Sin embargo, José, aún estando en la cárcel, siguió siendo fiel a las situaciones dadas. Por eso, inclusive la administración de cárcel fue dada a José. En eso vienen cayendo dos presos muy importantes. Uno era el encargado del vino de Faraón y el otro era pan del Faraón. Es decir, eran dos importantes, altos funcionarios del rey. Aunque estaban ahora presos, estando junto con José, pero eran personas evidentemente que conocían muy bien del poder central del Egipto y también los asuntos del palacio del Faraón. El capitán de guardia le pone a José como para servirle a estas dos personas, y así José pudo tener una relación cercana con ellos. Y un día estos hombres, dos ex altos funcionarios, tienen sueño, cada uno un sueño, y cada sueño tenía un significado, y esto le dejó preocupado porque no sabía qué significaba, le molestaba mucho. Y José, con su sabiduría de Dios, se le descifra a cada uno el significado de su sueño. Mis queridos hermanos, nosotros sabemos que Dios maneja toda la historia con su poder. Él es soberano en la historia porque Él es el amo, porque Él es Dios. Siempre lleva hacia su voluntad. Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo, explícitamente esta vida o esta historia tan complicada de José, ¿qué Dios quiere a través de estas historias? ¿Cuál es la voluntad y cuál era el propósito de Dios con la vida de José? Sabemos que el propósito final de Dios es salvarnos, recuperarnos, como éramos antes, en el inicio, en la imagen de nuestro Dios. Así para que nosotros podamos vivir en su glorioso reino eterno y tengamos una vida eterna
de amor con Él. Y para conseguir esta salvación, Dios enviará a Cristo el Salvador. Y para ello Dios eligió a Abraham y sus descendientes. Por eso Dios le apareció e hizo su pacto con Abraham. Y sacó donde él estaba viviendo, que era en la ciudad llamada Ur, y lo trajo hasta Canaán para que inicie una nueva vida como el padre de la fe que debía de ser. Y esta tarea, este ministerio fue heredado a su hijo Isaac y a su vez a su hijo Jacob y sus 12 hijos. Pero mis queridos hermanos, el pacto, la promesa de Dios era formar una gran nación con los descendientes de Abraham. Pero ellos eran apenas una familia, una tribu. Y esa tierra de Canaán donde ellos estaban morando era insuficiente para formar una gran nación. Entonces Dios los guía, los hace ir hasta Egipto, la tierra de mayor abundancia. Y para esta tarea de formar una gran nación, llamó a José. Y así se lo mostró en sus sueños. Por eso que José se haya venido a Egipto y que se quede en la casa de la guardia del faraón en Egipto y que él se quede en la cárcel de Egipto para encontrar con los altos funcionarios. Todas estas historias, estos episodios que estamos viendo, era lo necesario para cumplir con la voluntad de Dios. Era la guía, era la mano de Dios para José. Inclusive los 7 años de abundancia y 7 años de hambruna y sequía, y que José sea el encargado administrador de todas ellas. Que él sea primer ministro de aquel imperio poderoso de Egipto, eran la guía, la providencia, la mano de Dios. Dios hizo todo. Dios hizo para que él sea esclavo, luego administrador de la casa de un oficial de cercano de Faraón, para que José aprenda desde bien abajo hasta bien arriba todos sus pensamientos, la cultura, las leyes de Egipto. Dios se hizo encontrar en la cárcel con 2 funcionarios altos para entender cómo era la política del palacio, cómo era el poder, los asuntos de los palacios. Y así Dios le preparó. Y también Dios hizo para descifrar los sueños de estos 2 altos funcionarios para que José, aquel día cuando Dios le llame para estar delante del faraón y para poder descifrar el sueño del faraón. De esa manera conseguir atraer toda su familia en Egipto, cuidar esa familia y crecer para formar una gran nación. Mis queridos hermanos, así es. Nosotros de hoy también, de todo lo que nos pasa a nosotros, pasa porque Dios permite. Porque si Dios no nos permitiese, nada pasaría. Dios deja que ocurra. O Dios a veces providencia. O Dios a veces actúa directamente. Por tanto, todo lo que pasa en nuestros alrededores son conforme a la voluntad y el propósito glorioso de Dios. Y así nosotros entendemos, mis queridos hermanos. Si no sabemos, entonces todas las situaciones difíciles que se nos dan siempre serán injustos, dolorosos, malditos, molestosos. Y por eso querríamos esquivar o escapar o esconder sin entender que son la mano de Dios. Pero si nosotros sabemos que se trata de la voluntad y el propósito de Dios, que se trata de su mano que nos lleva a cumplir con su propósito y voluntad, entonces todo lo que se nos ocurre estaremos siempre agradecidos y siempre contentos. Esa es la diferencia que nos enseña el texto de hoy.
Mis queridos hermanos, hoy también estamos iniciando. Seguramente va a aparecer, vamos a tener muchos encuentros, muchos episodios, muchas relaciones. Algunos nos gustarán y otros no. Será molestoso, a veces injusto, muchas veces doloroso. Pero mis queridos hermanos, entendamos que nuestro buen Dios nos llevará, nos guiará para que nos preparemos, para que entendamos desde más abajo hasta lo más alto, para poder cumplir su propósito final, que es la salvación de todas las personas elegidas por Él. Por eso, mis queridos hermanos, hoy le insto, le aliento, le bendigo, que todo lo que nos pasa a nosotros, entendamos que es la mano de Dios y agradezcamos y estemos contentos y sirvamos así como José y finalmente para cumplir con la voluntad de Dios y coronar con su gloria. Amén, amén. Entonces hoy vamos a orar juntos 3 oraciones como siempre hacemos. La primera oración: Señor, que creamos con firmeza que todo lo que Dios nos da, su gracia de elegirnos y llamarnos para servir a su gran voluntad. Segunda oración: que para la obra que Dios quiere, obedezcamos, sigamos con gratitud y gozo. Y que tercera, sepamos recibir las duras preparaciones de Dios y que estemos listos para servir los ministerios que Él nos da. Amén, amén. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, oramos para creer con firmeza que todo lo que tú nos das como gracia, por ejemplo, de elegirnos y llamarnos son para servir a tu gran voluntad. Y que para esta obra que Dios quiere, obedezcamos, Señor, y sigamos con gratitud y gozo. Y finalmente, Señor, sepamos recibir las preparaciones tuyas y que nos preparemos, Señor, fielmente. Gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.